Resolvimos el otro ejercicio que era raíz cuadrada de 2 sobre raíz cúbica de 2, ¿verdad? Sí. Y este quedó también bien. Bueno, pues vamos a resolver este ejemplo. Raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuarta de 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, otra información que les quiero dar es que, antes que se me olvide, esta semana ya se cierran los ingresos, es decir, ya el curso ya no va a aceptar a más personas, ¿de acuerdo? En ese bloque, en ese grupo, es ese grupo más, o la primera convocatoria, ustedes forman parte de la primera convocatoria, saldrá una convocatoria, pero el inicio será en noviembre, o sea, obviamente van a ir más atrasados. No sé, no sé si sea una ventaja, pero creo que para ustedes es ventaja porque la presión es menos, porque ven que el temario es extenso y entonces se sienten menos presionados, ¿no? En comparación con los que vamos a iniciar en noviembre, diciembre, 2 meses, y después viene el inicio de año y se viene la presión otra vez, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver este problema. Anotamos la propiedad que vamos a ocupar, raíz enésima de A, ¿verdad? Me parece, sobre raíz enésima de B. ¿Sí es así la propiedad? ¿Así la escribí? ¿Sí? Entonces, raíz n por m, ¿verdad? El producto n por m, de A elevado a la m sobre B elevado, perdón, sí, a la m. Muy bien, a la m. Bien, entonces, así es la propiedad, y entonces la que vamos a ocupar, ¿vale? Entonces nos queda la raíz. En este caso no trae el índice, pero nosotros ya entendemos que el índice vale 2. Entonces, 4 por 2 nos da ¿cuánto? 8. Muy bien, 8. Esta base 3 se eleva al contrario, que es 4. Y esta base 3 se eleva al contrario, que es 2. Bueno, nos concentramos en la parte de dentro del radical, ¿sí? En la parte de dentro del radical tenemos una división de radical, de exponentes, ¿sí? Bueno, un cociente, perdón. Y por lo tanto, y un cociente de bases iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces aplicamos, si recordamos una de las propiedades de la ley de los exponentes, a a la n sobre a la n, es la misma base, y los exponentes, ¿qué sucede con los exponentes? Se restan al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador, ¿verdad? Muy bien. Esto es igual a la raíz octava, la base es 3. Hacemos la resta, 4 menos 2 nos queda 2. Bien, podemos simplificar más todavía este radical. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Convertirlo a fracción. ¿Cómo? Sí, convertirlo a potencia fraccionaria. Es lo que se debe hacer. Convertimos a potencia fraccionaria el radical. ¿Sí? La convertimos en potencia fraccionaria, perdón. Entonces recordamos, la raíz enésima de a a la m es igual a a elevado a la m sobre n. ¿Sí? Entonces aplicamos esa propiedad acá, y nos queda que la base es 3, entonces elevado a la potencia 2 octavos, ¿verdad? Y 2 octavos se puede simplificar, ¿verdad? La mitad de 2, ¿cuánto es? 1, y la mitad de 8, perdón, ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Sí? Entonces 3 elevado a la potencia un cuarto. Pero más aún, ¿verdad? Si yo no quiero tenerlo como potencia fraccionaria, puedo pasarlo a representación radical, ¿sí? Entonces esto es la raíz que cuarta, ¿verdad? De 3 elevado a la potencia 1, o simplemente se quedó así. ¿Vale? Entonces, aquí estamos jugando con las dos representaciones, ¿sí? Para que yo pueda simplificarla. Entonces, se vale hacer eso, ¿no? Se vale. Bien.
Ese resultado raíz cuarta de 3. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, si no hay dudas, algunas dudas aquí, ¿alguien tiene dudas? Aquí. Valentina, Julio, Leisha, Eliud y Luis, ¿dudas? ¿Todo bien? Bien, los que están en Zoom, ¿alguna duda con este tema? No, profe. Raisla, Anthony, César, Diana. No, profesor. No, profesor. Gracias. No, profe. Vale. Bien, pues vamos a pasar a un tema en el que pues se trabaja muy poco en el bachillerato. También este tema sobre radicales se trabaja muy poco, ¿de acuerdo? Y después el detalle de los radicales es que lo encontramos en integrales, ¿de acuerdo? Cuando integramos ciertas funciones que dependen de radicales. Entonces, debemos tomar en cuenta las propiedades de los radicales, ¿vale? Pero hay otro problema súper interesante igual. Esto es más que nada sobre un truco que se utiliza en matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y se llama racionalización. Entonces escribo, por favor, racionalización. Bien, quiero dejar claro que la racionalización aquí, la racionalización no únicamente, aquí lo vamos a ver únicamente para racionalizar sobre todo la cuestión del denominador, pero también se ocupa para la cuestión del numerador, ¿saben? Hago énfasis otra vez, lo vamos a ver nada más para el denominador. ¿Y qué hacemos si viene el numerador? Pues los casos son similares, entonces aplica lo mismo, ¿saben? No pasa nada, ¿sí? Muy bien, las tareas que les voy a enviar, les voy a dejar claro, va a venir con denominador y denominador, o sea, por separado, pues obviamente, ¿no? Va a haber un caso en el que traigan hay que racionalizar el numerador y otro problema va a venir, hay que racionalizar el denominador, pero la idea de la solución es la misma, ¿vale? Muy bien. Bien, escribimos pues, racionalizar es representar, racionalizar racionalizar es representar una fracción que contenga una raíz en el denominador. Racionalizar es representar una fracción que contenga una raíz en el denominador. Coma. En otra fracción, equivalente coma cuyo denominador sea un número racional, cuyo denominador sea un número
racional. Punto y aparte. Escribimos el primer caso. Escribimos racionalización de un denominador monomio. Voy a escribir aquí el primer caso. Bien. Escribimos. Dada una fracción de la forma, C sobre raíz enésima de A a la N, dada una fracción de la forma C sobre raíz enésima de A a la N, su racionalización se efectúa al multiplicar por el término raíz enésima de A a la N menos M sobre el mismo, tenemos aquí el mismo factor, raíz enésima de A a la N menos M. Muy bien. Entonces, para racionalizar una expresión de este estilo, debemos multiplicar por este factor, en donde este factor, si lo notan, es lo mismo que lleva el numerador y lo mismo que se escribe en el denominador. Es decir, esto, en el fondo, ¿cuánto vale? Todo eso. ¿Esta fracción cuánto vale? 1. ¿Cuánto, perdón? 1. Muy bien. En el fondo, esta fracción vale 1. ¿Sí? Porque recuerden que un cociente, tanto cuando el numerador es lo mismo que el denominador, siempre ese cociente equivale a 1. Es decir, ¿qué está pasando? Pues estoy multiplicando esta expresión por 1. ¿Pero qué va a suceder? ¿Pasa algo cuando multiplico por 1? No pasa nada. O sea, la expresión no se va a alterar. En el fondo no se altera. Pero sí va a cambiar la manera de verse. Pues, ¿sí? Va a cambiar la manera de verse. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Lo mismo. Bien. Recuerden que para racionalizar, nuestro objetivo es eliminar radical en el denominador. Se va a eliminar el radical en el denominador, pero pues va a aparecer por otro lado, ¿de acuerdo? Pero en el denominador
ya no aparece. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, al multiplicar por esta expresión, el denominador ya no va a tener radical. Ya no tiene nada de radical, ¿sale? Que ese es el objetivo de racionalizar. Eliminar expresiones de radicales en el denominador, ¿vale? Bien. Vamos a comprobar que realmente esta expresión, que al multiplicar por esa expresión, realmente nos va a ayudar a quitar este radical, ¿sí? Esta expresión de radical en el denominador. Bien, ¿cómo haríamos la multiplicación? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una multiplicación de fracciones, ¿verdad? ¿Y cómo se multiplica las fracciones? ¿Cómo se multiplica? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces esto me queda C por ¿cuánto? Raíz enésima de A a la N menos 0. Entre raíz enésima elevado al cuadrado. Cuidado, ¿por qué? Porque aquí es raíz enésima ambos, pero los radicales no son lo mismo. Los radicandos, perdón, no son lo mismo. Aquí tenemos A a la M y aquí tenemos A a la N menos M, ¿no? Entonces, dejamos indicado nada más. Entonces, la raíz enésima de A elevado a la N menos M. ¿Vale? Bien. En la parte de arriba, que es el numerador, no se puede simplificar. ¿Sí? Únicamente tenemos un número C multiplicando por esta expresión. No podemos simplificar. Pero en la parte de abajo sí se va a poder simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos radicales con índices iguales. Además están multiplicando. ¿Sí? ¿Qué dice? Si tenemos un producto de radicales con índices iguales, es igual a la raíz del producto de los radicandos. Hay que recordar esto. Bueno, lo voy a anotar aquí. La raíz enésima de A por la raíz enésima de B es la raíz enésima de ¿quién? De A por B. Pueden ponerle cualquier potencia, P y aquí Q, ¿verdad? Entonces aquí ponemos A a la P y B a la Q, ¿de acuerdo? O sea, se puede juntar, pues. Es lo que nos dice la propiedad de los radicales, ¿sí? Estos, si tenemos un producto donde están los índices sean iguales, entonces este producto de los radicanos se pueden juntar realmente, ¿sí? Bien. Pues ya entendido esta expresión, pues aplicamos acá, ¿vale? En el numerador, ¿qué queda? Lo mismo, no podemos modificarlo. Entonces se queda C por la raíz enésima de A a la N menos M. ¿Están de acuerdo? Y en el denominador, ¿qué queda? Lo que queremos aplicar esta propiedad queda raíz enésima de ¿quién? De A a la M, ¿verdad? De A a la M por A a la N menos M. ¿Sí? ¿Se puede simplificar algo más de esta expresión, en general de toda la expresión? ¿En el numerador podemos simplificar algo? ¿Hay algo que podamos hacer en el numerador? En el numerador ya no se va a poder hacer absolutamente nada. ¿Vale? Ya no se puede. ¿Sí? En el denominador, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se le llama a ese tipo de productos que tenemos dentro del radicando? A a la M por A a la N menos M. ¿Cómo dice la propiedad? A a la N por A a la M es igual a ¿qué? Si tenemos bases iguales y lo estamos multiplicando, ¿qué pasa? Se queda la misma base y los exponentes que deben pasar. Se suman. Se suman, entonces queda N más M. Entonces podemos ver aquí que podemos aplicar esta propiedad. Es decir, me queda en el numerador lo mismo. C por la raíz enésima de ¿quién? A a la N menos M
sobre la raíz enésima de quién? A la n más n menos m. ¿Sí? No se olviden, en el denominador ya no queremos tener nada de radicales, ¿sí? Hacia allá vamos, ¿sí? Hacia ahí vamos. Bien, lo observo bien, tengo m más n menos m. M positiva y m negativa los anulamos, ¿verdad? Es decir, voy a continuar aquí abajo, voy a dejar esto así encerrado, que son propiedades que vamos ocupando. Entonces me queda, si se ve bien aquí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué va a quedar? Después de anular estos dos, pues me queda c por la raíz enésima de a la n menos m. En la parte de arriba no modificamos nada. Sobre la raíz enésima de quién? A elevado a la potencia n. Mismo índice y mismo exponente, nos queda la pura base, ¿verdad? Es decir, es c por la raíz enésima de a la n menos m entre a. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es, ¿o cuál es el objetivo? Eliminar radicales en el denominador. Y ya se fue, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al multiplicar por esta expresión, o sea, si me da una expresión así, debo generar esta expresión, una nada más, ¿no? No voy a generar las dos, porque se repiten, pues, ¿no? Son las mismas, ¿no? Bien. Entonces, pues vamos con los ejemplos. ¿Alguna duda? Es importante, aquí recalco que hay que estar repasando la ley de los exponentes, ¿sí? No es común que se trabaje con la ley de los exponentes. Aquí no estoy trabajando demasiado porque estamos metidos en el tema, ¿de acuerdo? Pero sí hay que repasarlos para tenerlos en mente, ¿no? Esto es parte del tema que se llama racionalización. Todo lo que ya hemos visto previamente, lo estamos retomando para poder avanzar más, ¿vale? Dale, hay que resolver este problema.
¿Me quedó? Bien, lo primero que debemos hacer es generar el factor, ¿verdad? Por el que tenemos que multiplicar, ¿sí? Bien. ¿De dónde vamos a sacar toda esta información para generar el factor? Primero, el índice. N es el mismo, ¿vale? Segundo, el exponente, ¿vale? Entonces aquí, el nuevo exponente se genera como la resta entre el índice y el exponente. Y la base, pues aquí está, que esa se repite otra vez. Es decir, aquí, me dice, ¿cuánto vale el índice? En este caso, si el índice no aparece, nosotros sabemos que de antemano se sobreentiende que el índice es 2. Y por lo tanto, lo puedo apuntar, o lo dejo así, y se va a sobreentender que el índice debe ser 2. Bien. La base es 2, ¿verdad? La base es 2. Lo mismo que va a ir arriba, pues va a ir abajo, ¿verdad? En el denominador. Y el nuevo exponente es la resta entre el índice menos el exponente. El índice vale 2 y el exponente, que no aparece también, vale 1. Y 2 menos 1 me queda 1 en el exponente nuevo, ¿verdad? Y aquí también nos queda 1, que no se anota, ¿vale? No se anota. Ese es el factor por el que hay que multiplicar, ¿vale? ¿Qué nos va a quedar? Pues 1 por raíz de 2 en la parte de arriba sobre raíz de 2 por raíz de 2. Esto podríamos colocarlo como raíz de 2 al cuadrado, o bien como lo hicimos hace rato, ¿verdad? Y esto pues me queda 1 por raíz de 2, nos queda raíz de 2. ¿Sí? Y raíz de 2 por raíz de 2, utilizamos si quieren esta propiedad, ¿sí? Es decir, me queda la raíz cuadrada de 2 por 2. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Pero este 2 por 2, pues es 2 al cuadrado. ¿No? Entonces, raíz de 2 sobre la raíz de 2 elevado al cuadrado. Mismo índice y mismo exponente. Se simplifican y me queda la pura base. Es decir, esto es igual a la raíz de 2 sobre... ¿Sí? ¿Se entendió? Los que están en Zoom, ¿se entendió? Sí, profesor, gracias. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo esta expresión? Que 1 sobre raíz de 2 es equivalente o es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Recuerden que de tarea por ahí les dejé buscar o investigar la tabla de senos y cosenos de ángulos notables, ¿sí? En algunos casos van a encontrar que algunos resultados vienen como 1 sobre raíz de 2 y otros vienen como raíz de 2 entre 2, ¿de acuerdo? Algunas tablas, no me acuerdo de si era coseno de 60 grados o de 30, no recuerdo ahora, era 1 sobre raíz de 2 y en algunas otras tablas lo escribían como raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo que podemos entender es que valen lo mismo, o sea, son equivalentes, ¿vale? Bien. Bueno. Entonces, si en el examen alguna respuesta que obviamente no meta tal cual al tema de racionalización, sino que de repente en el examen al hacer ciertas simplificaciones, ¿de acuerdo? Nos sale 1 sobre raíz de 2 y ese resultado no viene, pero sí viene raíz de 2 entre 2, entonces es equivalente, es lo que nos está diciendo. O bien, si viene raíz de 2 entre 2, nos sale al hacer las cuentas
Nos sale raíz de 2 sobre 2 el resultado, pero no viene como opción, y como opción viene 1 sobre raíz de 2, pues tomamos a 1 sobre raíz de 2 porque son equivalentes o son iguales, ¿vale? Muy bien. Bien. Bueno, si ustedes multiplican ahora raíz de 2 sobre 2 por este factor, ¿a dónde vamos a llegar? El resultado. ¿A dónde llegáramos? Si multiplicáramos raíz de 2 sobre 2 por este factor, ¿qué nos va a dar? 1 sobre raíz de 2. Exactamente, regresaremos al mismo. ¿Sí? Por eso les decía ahí hace rato, el numerador, si queremos racionalizar un numerador, ¿qué quiere racionalizar? O sea, quitar la raíz, ¿no? O sea, en términos más concretos, ¿no? Más directos. Que no aparezca la raíz o radical en el numerador, entonces multiplicamos por ese factor y regresamos a 1 sobre raíz de 8. ¿Sale? Bien, siguiente problema, ¿cuál es el factor por el que hay que multiplicar? Raíz cuadrada de 3. Caemos otra vez en raíz cuadrada de 3. ¿Sí? El índice es 2, ¿verdad? El exponente 2 menos 1, pues nos queda 1 y 1. Muy bien. Entonces, 6 por raíz de 3, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? Raíz de 3 por raíz de 3. Esto es igual, ¿verdad? A 6 por raíz de 3 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿verdad? Y nos queda pues 6 por raíz de 3 sobre cuánto? Sobre 3. Pero aquí podemos descomponer, ¿verdad? Utilizar nuestra simplificación. 3 por 2. Recuerden que el 6 es el producto de 3 por 2. Y bueno, agregamos raíz de 3 sobre 3. Simplificamos y nos queda 2 por raíz de. Ese sería el resultado. Se ve. Muy bien. Bien, entonces, otra vez, si no viene así, el resultado como 6 sobre raíz de 3 es equivalente a 2 raíz de 3. O si viene como 2 raíz de 3, nos da como resultado esto, y no viene, pues es equivalente a 6 sobre raíz de 3. Si multiplicamos 2 por 2 raíz de 3, 2 por 2 raíz cuadrada de 3, por este factor, regresamos a lo mismo. ¿De acuerdo? Regresamos a 6 sobre raíz de 3. Muy bien. Entonces vamos a ir con otro ejemplo, pues, otro ejemplo. Vimos el ejemplo 3. ¿Sí? Bien, resuelvan el ejemplo 3. Vamos a hacer por racionalizar, ¿no?
¿Se quedó? Bien, pues vamos a generar al factor, ¿verdad? Por el que hay que multiplicar, ¿sí? Entonces el factor debe llevar el mismo índice, ¿verdad? Que es 3. También es 3, ¿verdad? Debe llevar la misma base, ¿verdad? Que es 2. 2. Y el exponente se genera por la resta, ¿verdad? El índice menos el exponente. ¿Vale? Entonces, 3 menos 1, nos queda 2, es decir, aquí nos queda 2 arriba, y aquí también 2, ¿verdad? Multiplicamos las fracciones, numerador por numerador, nos queda 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, sobre la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. En la parte de arriba, pues, hasta el momento no se puede simplificar, entonces nos queda 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado sobre, y en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos un producto de radicales, ¿sí? Es el radical de un producto. O sea, de esta manera sería la raíz cúbica de ¿qué? 2 por 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Simplificamos en el denominador, pues nos queda 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado sobre la raíz cúbica de ¿cuánto? 2 por 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 elevado a qué potencia? A la potencia 3. Mismo índice y mismo exponente se simplifica, ¿verdad? Y nos queda la pura base. Es decir, esto es igual a 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Bueno, aquí ya no voy a escribir 2 al cuadrado, voy a escribir de una vez 4. ¿Vale? Escribir de una vez 4. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Díganme, por favor. Bien, pues si no hay dudas, vamos a continuar simplificando este radical, ¿verdad? Perdón, esta fracción. Se Bien. podría simplificar más, ¿no? Sí, se puede simplificar más. De hecho, aquí lo que debemos hacer es descomponer al 4, ¿verdad? Como 2 por 2. Por la raíz cúbica de 4 sobre 2. Simplificamos el 2 sobre el 2. Ojo, ¿eh? Aquí este 2, este no es exponente, ¿eh? Este numerito 3 es el índice de radical, ¿no? ¿Sale? Ojo, ahí tengan cuidado. Lo voy a volver a escribir. Entonces nos queda 2 por la raíz cúbica de 4 y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. De nueva cuenta, si multiplicamos, ¿verdad? Por este mismo factor, o sea, por este factor a esta expresión, regresamos a 4 sobre raíz cúbica de 2. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas de este subtema? ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, ya para hacerlo más práctico, ¿verdad? Desde un principio, ya que multiplicaste por el factor, noten que pues aquí ya nos iba a quedar 1 por raíz de 2, cuando nos queda raíz de 2. Y aquí de antemano, pues ya sabemos que se va a ir la raíz y el exponente, entonces nos queda justamente la pura base, que es 2, ¿no? Aquí ya nos iba a quedar 2. Igual acá, ¿no? 6 por raíz de 3 en el numerador. Y aquí al hacer este producto nos va a quedar la pura base, que es 3. Salvo simplificar esta expresión. Y en esta parte, igual,
Aquí nos va a quedar 4 por raíz cúbica de 2 al cuadrado y nos queda la pura base. Nada más la pura base que es 2, ¿verdad? Y al final se tendría que simplificar con este 4. Ahí está. Y ya para hacerlo más práctico, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, con esto terminamos este subtema que se llama racionalización de un denominador monomio. Pasamos a otro subtema que se llama racionalización de un denominador binomio. Racionalización de un denominador binomio. Bueno, les quiero dejar claros, chavos, estos temas son fundamentales para avanzar en la universidad, ¿eh? Bien, ahora pues vamos a tener un denominador que ya sea un binomio. ¿Qué es un binomio? Ya algunos han trabajado en álgebra, ¿verdad? Sobre todo en álgebra se trabaja la cuestión de un binomio, pero en realidad podemos trabajarlo en aritmética, ¿verdad? Un binomio es ¿qué? La suma de dos expresiones, nada más, ¿vale? O de dos cantidades, ¿sí? Suma o sustracción, como vean. Entonces, escribimos, punto y aparte, para racionalizar una fracción, con denominador binomio, para racionalizar una fracción con denominador binomio, se multiplica y divide, por su conjugado. Profe, Dime. disculpe, ¿puede volver a repetirlo, por favor? ¿Sí? Que si lo Para puede... racionalizar Ujú. una fracción con denominador binomio, se multiplica y divide por su conjugado. Se multiplica y divide por su conjugado. Gracias. Y aparte. Muy bien. ¿Qué vamos a entender por el conjugado, verdad? Es lo que nos queda explicar, ¿verdad? Ya sabemos que un binomio pues va a ser una suma o una resta, ¿sí? De dos cantidades, ¿vale? Ya en álgebra pues es una suma o resta de expresiones algebraicas. Aquí son suma o resta de cantidades. Entonces escribimos, por favor, conjugado de un binomio. Conjugado de un binomio.
Dado el binomio, dado el binomio A más B, su conjugado es el binomio A menos B. Y viceversa. Y viceversa. ¿Qué quiere decir esa parte? Bueno, primero, ¿verdad? El conjugado de A más B, pues es A menos B. Y el conjugado de A menos B, ¿quién va a ser? A más B, ¿de acuerdo? Si estoy trabajando con A más B, pienso su conjugado que es A menos B. Si estoy trabajando con A menos B, su conjugado hay que pensar que es A más B. Muy bien, ¿qué está pasando? Únicamente cambiar signos, ¿no? ¿Sí? Bien. Cambiar el signo del segundo término, ¿no? Sobre todo, ¿vale? Coma. El producto de dos binomios conjugados, coma, el producto de dos binomios conjugados da como resultado una diferencia de cuadrados. El producto de dos binomios conjugados da como resultado una diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces, si tenemos a A más B, no sé si se ve, creo que no se ve. Entonces, si tenemos a A más B, y lo multiplicamos por A menos B, el resultado se le llama una diferencia de cuadrados. Vamos a hacer la operación, ¿de acuerdo? Vamos a recordar un poco de lo que se hizo, bueno, lo que estuvieron estudiando en álgebra, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿verdad? A por A nos da, bueno, signos. Más por menos nos queda, perdón, más por más nos queda más. A por A nos queda A cuadrado. Muy bien. Más por menos nos queda menos. A por B, pues nos queda AB, ¿verdad? ¿Sí? Después me voy con B, ¿vale? Más por más me da más, ¿verdad? B por A es lo mismo que ¿quién? Que A por B. Eso por la propiedad de conmutatividad, ¿sí? 7 por 3 es lo mismo que 3 por 7. 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4. Y así sucesivamente. O bueno, podemos decir así lo mismo, ¿no? Entonces, más por menos nos queda menos. Y B por B nos queda, ¿qué? B cuadrado. Bien, este término que tenemos aquí es menos A por B. Y después es más A por B. Por lo tanto, se anulan. Se anulan y nos queda que el producto de A más B por A menos B es igual a A cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí? A esto se le llama una diferencia de cuadrados. ¿Sale? Bien. Noten que el que va a ser negativo es justamente aquel término que cambia de signo. ¿Sí? ¿Quién cambió de signo? Pues A era positivo o es positivo todo el tiempo. Pero B, en el primer paréntesis es positivo y en el segundo paréntesis es negativo. Entonces, este debe llevar el signo menos. ¿Sale? Muy bien. ¿Sí quedó claro eso? ¿Está claro? Los que están en Zoom, ¿alguna duda? Sí, profe. Okay. Muy bien. Sale.
Pues vamos a ir con los ejercicios. Entonces aquí la idea pues es multiplicar a la expresión por su conjugado, ¿no? O sea, va a venir un denominador donde sea un binomio y multiplicamos por su conjugado, ¿vale? Tanto en el numerador como en el denominador, o sea, una fracción con numerador que sea el conjugado y también el denominador. Efectuamos las multiplicaciones de fracciones y simplificamos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Voy a resolver el ejemplo 1 para que ustedes ya puedan resolver los siguientes dos ejemplos. Voy a dejar ahora. Entonces el ejemplo 1 es racionalizar. Para racionalizar en este caso a 1 sobre 3 más raíz de 2. A 1 sobre 3 más raíz de 2. ¿Vale? Pues tenemos un denominador binomio, ¿verdad? En donde el binomio es la expresión 3 más raíz de 2. Entonces, debo multiplicar por otra expresión, o sea, prácticamente por un 1, pero lo voy a ver como fracción, en donde el numerador sea el conjugado de esa expresión y también, obviamente, el denominador. ¿Cuál es el conjugado de 3 más raíz de 2? ¿Cuál es el conjugado? ¿Qué sería? ¿Quién sería el conjugado de 3 más raíz de 2? Entonces, 3 menos raíz de 2. Únicamente vamos cambiando un signo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora multiplicamos, ¿qué? Las fracciones. ¿Sí? Entonces me queda 1 multiplicado por 3 menos raíz de 2. Sobre 3 más raíz de 2 por 3 menos raíz de 2. Ojo, chavos, ojo. Ya no es necesario realizar esta operación, ¿sí? Porque ya sabemos cuánto nos va a quedar, ¿sí? Nos va a quedar una diferencia de cuadrados, ¿vale? Solo que hay que checar quién debe llevar el signo menos, ¿sí? Y el que lleva el signo menos es aquel que cambia de signo, ¿sí? Muy bien, entonces en la parte de numerado, ¿cuánto me queda? 1 multiplicado por esta expresión, ¿cuánto da? Nos da la misma expresión. Muy bien, entonces nos queda 3 menos raíz de 2. Sobre 3 cuadrado. 3 al cuadrado, muy bien, menos Raíz de 2. raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica y me va a quedar la pura base, que es 2. Entonces me queda 3 menos raíz de 2 sobre 9 menos ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? Es decir, esto me queda 3 menos raíz de 2 sobre ¿cuánto? 7. ¿Sí? Bueno, que quede claro otra vez. Queremos desaparecer radicales del denominador. Pero nos queda el numerador. Pues bueno, o queda el numerador o queda el denominador. O sea, no vas a poder librar, ¿no? Quizás en algunas expresiones sí se pueda librar. Pero pues, se dan cuenta, ¿no? ¿De qué nos damos cuenta? Que al principio lo traían en el denominador. Y al final, ¿qué pasó? Pues se fue al numerador. O sea, entonces, igual, si lo tenemos en el numerador y lo queremos desaparecer del numerador, pues tiene que aparecer en el denominador, ¿no? O sea, hay una
Entonces, ¿cómo me conviene el verbo? Pues de acuerdo a lo que venga, ¿no? Depende de cómo venga el problema, ¿no? Es- ¿Sí está claro? ¿Todo bien? Bien, pues voy a poner otros ejemplos para que ustedes lo resuelvan, ¿saben? Y los otros ejemplos son los siguientes. Entonces escribimos el ejemplo 2, el ejemplo 3, ustedes lo van a resolver. Muy bien, resuelvan, por favor.
¿Quedó? Vamos a resolver el ejemplo 2, ¿no? Entonces, el conjugado tiene, en este caso, es 4 menos raíz de 5. Su conjugado es ¿quién? Entonces, 4 con la raíz cuadrada de 5, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Multiplicamos numerador y denominador, ¿verdad? Entonces, 2 por 4 más raíz de 5 entre, nos queda 4 menos raíz de 5 por 4 más raíz de 5, ¿verdad? ¿Sí? En la parte de arriba vamos a dejarlo así como está, a ver si podemos simplificar algo después. Si no, pues ya multiplicamos, ¿verdad? Entonces 2 por 4 más raíz de 5, ¿sobre cuánto? Ya sabemos que este producto me da una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces me va a quedar 4 al cuadrado menos raíz de 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, lo de arriba lo dejamos tal y como está. 4 al cuadrado nos da 16, muy bien. Menos raíz de 5 al cuadrado. Se simplifica la raíz con el cuadrado y me queda únicamente la base que es 5. Bien, ahí está. Y 16 menos 5 nos da ¿cuánto? 11, ¿verdad? Entonces nos queda 2 por 4 más raíz de 5 sobre 11. Bueno, pues parece ser que no se puede simplificar nada, ¿verdad? Entonces lo dejamos así, o bien como 2 por 4 que nos da 8, más 2 por raíz de 5 sobre 11.
¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, siguiente problema. Nos queda entonces. ¿Por cuánto multiplicamos? Perdón, aquí hay que multiplicar por cuánto. Por el conjugado, ¿verdad? El conjugado de raíz cuadrada de 8 más raíz cuadrada de 5 tiene la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Entonces, en el numerador, ¿qué va a quedar? Pues 3 por la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5 ¿sobre cuánto? La raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna duda? Bien, pues aquí nos queda, ¿verdad? Vamos a dejarlo tal cual. En la parte de arriba, 3 por la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5 sobre ¿cuánto? Pues esto es un producto de binomios conjugados y su desarrollo es una diferencia de cuadrados. Entonces nos queda raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues que no sé. Bien, voy a continuar en la parte de arriba. Esta expresión la voy a continuar acá. Entonces nos queda, esto es igual, ¿verdad? 3 por la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 8, ¿verdad? Que es la pura base, nos va a quedar menos la pura base que es 5. Entonces, 8 menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Y nos queda 3 por la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5 entre 8 menos 5, que es 3. Se puede simplificar todavía, ¿verdad? Tenemos un 3 que multiplica arriba y 3 que esté abajo también dividiendo, ¿verdad? Multiplicamos, nos queda raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Bueno, ya se puede trabajar para sum. Bueno, eso se le llama una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Hay otro tipo de expresiones que se llaman la suma de cubos o diferencia de cubos, pero todavía no vamos a trabajar en álgebra, pero sí hay expresiones que se trabajan con racionalización de ese estilo. Con esto ya es suficiente. No se toma en el examen en otro tipo de racionalización de potencias cúbicas. No nos quedamos hasta potencias de 2, ¿no? O sea, me refiero a raíces cuadradas, ¿vale? Bueno, hemos concluido pues con la parte de radicales. Ya hemos exprimido totalmente este tema de radicales, ¿de acuerdo? Recuerden que primero vimos la ley de los exponentes y posteriormente nos enfocamos en radicales. Se puede pensar que radicales es un tema particular de la ley de los exponentes, ¿verdad? Porque sobre todo la ley de los exponentes es en general, y aquí en los radicales estamos trabajando, en el fondo se trabaja con potencias fraccionarias. Eso hay que recordarlo siempre. Los radicales siempre van a indicar potencias fraccionarias. O sea, le cambiamos se cambia la simbología, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el fondo estas raíces cuadradas pues son 8 elevado a la potencia 1 medio, más 5 elevado a la potencia 1 medio, que se verían muchos números ahí como que no es conveniente, ¿sabes? Porque se perdería demasiada información. Entonces se pasa a otra simbología, ¿verdad?
para poder darme más manejo y más control en el momento de hacer algunas cuentas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces les digo, hemos terminado con la parte ya de radicales. Vamos a entrar a un tema que también se trabaja muy poco en el bachillerato, y ese tema se le llama los números complejos, ¿vale? Los números complejos. Muy bien. Bien, de los números complejos voy a decir por qué nacen estos números, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Así como lo hice al principio, si recuerdan que al principio yo trabajé lo que son conjuntos de números, ¿sí? Y había yo trabajado la cuestión de por qué nace la necesidad de tener otro nuevo conjunto. El primero fue más básico, ¿no? Que fue el conjunto de los números naturales. Nosotros lo definimos como los números que se utilizan para contar. Posteriormente hubo otro conjunto que se llama el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Que también nace por otra necesidad, ¿sabes? Por ciertas operaciones que querían meter ahí y que los enteros permitían ciertas operaciones. Pero también los enteros se quedaban un poco cortas a la cuestión de dividir, ¿no? Si nosotros dividimos dos enteros, el resultado pues no nos quedaba necesariamente un número entero. Entonces es cuando los enteros se quedan muy cortos y aparecen los números fraccionarios, ¿no? ¿Sí? Pero posteriormente los fraccionarios se quedan un poco cortos y debemos añadir algo. ¿Por qué? Porque no todo número se puede escribir como el cociente de dos números enteros, y a esos números se les llama los irracionales. Bueno, entonces todos estos conjuntos de números, naturales, enteros, racionales e irracionales, todos estos conjuntos se les llama prácticamente el conjunto de los números reales, ¿vale? Posteriormente, como en matemáticas pues hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Posteriormente, pues en ciertas épocas, no había muchas cosas que hacer, o los que se dedicaban a la ciencia pues tenían bastantes cosas en que ocuparse, ¿verdad? Entonces escribimos aquí números complejos, ¿verdad? Entonces, la necesidad de crear un nuevo conjunto, que se llaman los conjuntos de los números complejos, nace a raíz de dar resolución a esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Uno dice, no, pues es una ecuación cuadrática. No, pues sí es, ¿no? Ahora, la pregunta en estos tiempos era, ¿se podrá resolver esta ecuación cuadrática con el conjunto de los números reales? O sea, ¿existirá algún número real que al elevarse al cuadrado y restarle 1 nos quede igual a 0? Perdón. Aquí debe ser más 1, perdón. ¿Existirá algún número real que al elevarse al cuadrado y sumarlo con 1 me dé igual a 0? ¿Existe algún número real que al elevarse al cuadrado y al sumarle 1 me dé igual a 0? Bueno, si existiera, ¿cuánto debería dar su cuadrado? O sea, ¿cuánto debe valer? Si existiera ese número real, ¿sí? ¿Cuánto debería valer para que al sumarse con 1 me dé igual a 0? Si Menos 1. existiera ese número real, tendría que valer menos 1, ¿verdad? O sea, tendría que ser menos 1, ¿sí? Si existiera. Pero no existe. No existe un número real que elevarse al cuadrado me dé menos 1. ¿Por qué, chavos? Porque todo número elevado a una potencia par
siempre es ¿qué? Positiva, ¿sale? Si es un número positivo cualquiera, como guste, si sea fracción, sea entero, como guste, ¿de acuerdo? Todo número elevado al cuadrado, positivo, nos sigue dando positivo. Y ahora, por la ley de los signos, todo número elevado al cuadrado, si es negativo, nos queda positivo también, ¿de acuerdo? Nos queda positivo. Es decir, no existe ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 1. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues vaya, tenemos un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que los números reales nos quedaron cortos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues crear un nuevo conjunto de números en los cuales yo pueda tener como solución esta ecuación cuadrática. Bueno, ¿y cómo le llamaron? Pues se llamaron los números complejos. Bueno, de aquí nace la base, ¿verdad? De aquí nace la base de quién va, más o menos, de qué forma va a ser este número, van a ser los números complejos, ¿no? Bueno, pues despejamos, pues, a X, así de cierta manera, despejamos, entonces me queda X cuadrada es igual, el 1 está sumando, así lo entendemos, ¿verdad? Entonces pasa al otro lado como restando, ¿verdad? Menos 1. Entonces despejamos a X como, pues, sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces nos queda X es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, entonces a esta expresión se le llama la unidad imaginaria, ¿sí? Es decir, y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. A esta expresión se le llama la unidad imaginaria, ¿sale? Es decir, y al cuadrado me da menos 1, más 1 me da igual a 0, ¿sale? Y esto ya es parte de los números complejos. Los números complejos tienen dos partes. Una parte que se le llama la parte real y la otra parte que se le llama la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la necesidad de crear un nuevo conjunto de números nace de aquí, el conjunto de los números complejos. Bueno, como en ciertos conjuntos se puede decir que absorben a otros pequeños subconjuntos, resulta que los números complejos absorben al conjunto de los números reales, es decir, los tienen adentro, pues, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, como que están rodeados o forman parte de los números complejos, ¿vale? Muy bien. Por ahí les escribí que si existen otros tipos de números todavía más abstractos, les había escrito que sí existen otros conjuntos más abstractos. El que yo llegué a escuchar, ¿sale? Que no investigué, pero sí llegué a saber que existían, son los números hipercomplejos, son mucho más abstractos. ¿Qué deben satisfacer? ¿Por qué necesidad nacen? Pues algo. Aquí nació por una ecuación cuadrática. Pues por allá a lo mejor no pudieron resolver algo que no podían resolver con los números complejos y que hicieron, no, pues creamos otro conjunto en el que nosotros le podamos dar solución. Y a ese conjunto le llaman, pues, el número hipercomplejos. Bueno, entonces vamos pues a entrar al estudio de los números complejos. Números complejos hay que dotarlos de operaciones, que suma y resta, multiplicación y división. Y una que otra propiedad que tienen los números complejos. Bien, escribimos punto y aparte. Números imaginarios. Números imaginarios. Punto y aparte. La unidad imaginaria se define como la unidad imaginaria se define como
dos puntos y aparte. La unidad imaginaria se define como dos puntos y aparte. Escribimos, por favor. Y igual a la raíz cuadrada de menos 1. Muy bien. En los siguientes ejemplos, bueno, que voy a poner ahora, lo que van a hacer es expresar esos ejemplos en términos de la unidad imaginaria. Hay que utilizar propiedades de los radicales. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos trabajando con una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, todas las propiedades radicales, las que podamos, lo que sabemos, pues hay que tratar de utilizarlas. ¿También? Bien, entonces escribimos ejemplos. Voy a resolver el primer ejemplo, para que se den una idea de lo que nos piden. ¿Vale? Entonces voy a escribir a la raíz cuadrada de menos 81 en términos de la unidad imaginaria. ¿Sí? Debo escribir a la raíz cuadrada de menos 81 en términos de la unidad imaginaria. ¿Vale? Muy bien. Entonces escribo pues la raíz cuadrada de ¿cuánto? Pues debo generar, en primer lugar, debo generar a un menos 1. ¿Sí? Entonces lo escribo como 81 que multiplica por ¿cuánto? Por menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y tengo la raíz cuadrada de un producto. ¿Por qué lo veo así? Porque obviamente necesito ¿a quién? A la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si tengo la raíz cuadrada de un producto, es el producto de raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 81 por la raíz cuadrada de menos 1. ¿En dónde? La raíz cuadrada de menos 1, ¿quién es? ¿Cuánto vale? Es la unidad imaginaria. Es decir, raíz cuadrada de menos 81 es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 81 me da ¿cuánto? 9 por 9 veces ¿qué? Y. ¿Sí quedó claro? ¿Qué hay que hacer en los ejemplos? ¿Sí? Expresar este tipo de expresiones en términos de la unidad imaginaria. ¿Sí? Bien. Les pongo el ejemplo 2. ¿Cómo resolverlo? Pues de manera similar, ¿no? Es repetitivo este procedimiento.
Bien, resolvemos. ¿Cuánto nos da? Raíz cuadrada de menos 4. Entonces nos queda la raíz que 4 por menos 1, ¿verdad? Y esto es la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1, que esto es igual, raíz cuadrada de 4 es 2, por la raíz cuadrada de menos 1, que es i, ¿verdad? Equivale a 2i, ¿sí? Otro caso es la raíz cuadrada de 27 por menos 1, perdón, y esto es la raíz cuadrada de 27 por la raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de 27 no se va a poder simplificar tal y como está, pero podemos, bueno, no podemos dejarlo tal y como está, ¿verdad? Podemos simplificarlo, ¿bien? Porque 27 es 3 al cubo, ¿sí? 3 al cubo. Pero recuerden que por ahí, como tenemos raíz cuadrada, necesitamos potencias de 2. Es decir, nos interesa verlo como raíz que raíz de 3 al cuadrado por 3, o la raíz, o bueno, por aquí ya pongo la unidad imaginaria para no estar cargando tanto, ¿sí? Y aquí 3 al cuadrado por 3, bueno, recuerden, 3 al cuadrado por 3 es 3 al cubo, y 3 al cubo pues es 27, ¿no? O bien, 3 al cuadrado es 9, y 9 por 3 nos da 27. Y esto pues es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 por i. Entonces se anula, o se simplifica esta parte, la raíz cuadrada con el cuadrado, y nos queda 3 raíz cuadrada de 3i. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Díganme. Díganme si hay alguna duda. Todo bien, profe. Sí. Bueno, me falta resolver el último. Entonces, en este caso, pues nos queda la raíz cuadrada de 64 novenos, ¿verdad? Por menos 1, ¿sí? Creo que se entiende, bueno, no se entiende por qué 27 por menos 1, ¿no? Entonces, más por menos pues es menos, 27 por 1 pues me da 27, igual acá, más por menos pues me queda menos, 1 por 64 novenos, me queda 64 novenos, pues esto es igual a la raíz cuadrada de 64 novenos por la raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es correcto? Tenemos la raíz cuadrada de un producto, es el producto de las raíces cuadradas, ¿sí? Bueno, aquí aplicamos la raíz cuadrada de un cociente, es el cociente de las raíces cuadradas, ahí está. Y aquí le pongo i. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. ¿Okay? Bien, simplifiquen en este caso.
¿Cuánto queda la simplificación? Entonces, ¿8 qué? 8 tercios, ¿verdad? Nos queda raíz cuadrada de 64, nos queda 8, raíz cuadrada de 9 es 3, y nos queda 8 tercios de ahí, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces en este caso lo que hicimos fue representar, ¿sí?, ciertas expresiones en términos de la unidad imaginaria. ¿Vale? Nos vamos antes con la introducción al siguiente tema. Entonces escriban. Suma y resta de números imaginarios. ¿Sí? Ya vamos a empezar entonces con las operaciones. ¿Vale? Solo damos la introducción. De suma y resta de números imaginarios. ¿Vale? Se aplica la siguiente propiedad. Se aplica la siguiente propiedad. Escribimos AI más BI menos CI es igual a A más B menos C por I. ¿Vale? Es decir, de cierta manera, se opera únicamente en los coeficientes. ¿Sí? Como ustedes ya han trabajado un poco con lo de álgebra, si teníamos en álgebra AX más BX menos CX, ¿qué era? Únicamente operamos los coeficientes y anotamos a la X, ¿no? O bien factorizábamos a la X. ¿Sabe? Es la misma idea. ¿Sabe? Bien. Entonces, se llevan de tarea los siguientes ejercicios. Únicamente se operan coeficientes. ¿Sí? El término, en este caso, el factor y se queda fijo, ¿no? O sea, no se modifica, no tiene ningún fuente ni nada que ver. ¿Vale? Entonces, anotamos 4i, ejemplo 1. Más 4i es menos 7i más 6i. Es el ejemplo 1. El ejemplo 2 es 5i más 1/2 de i menos i. Y el ejemplo 3 es un poco más laborioso, pero es interesante resolverlo, porque hay que aplicar justamente lo del tema anterior, o subtema anterior. Raíz cuadrada de menos 20 menos 4 por la raíz cuadrada de 5 y, en este caso, menos la raíz cuadrada de menos 45. Muy bien. Esos tres ejercicios se los llevan de tarea. Únicamente se operan coeficientes. Aquí está muy claro en el ejemplo 1 quiénes son los coeficientes. El primero es 4 menos 7 más 6. En el segundo ejemplo, el primer coeficiente es 5, el segundo coeficiente es 1/2 y el tercer coeficiente es menos 1. ¿De acuerdo? Aquí en el ejemplo 3 no se ve quiénes son, pero aquí en esta parte es 4 raíz de 5, es el coeficiente. ¿Vale? En los demás, pues no se ven, ¿no? Hay que trabajarlos para poder ver sus coeficientes. ¿Vale? Colocarlos en términos de la unidad imaginaria. Muy bien. Entonces, la próxima clase que tendremos de matemáticas, que vamos a estudiar, la próxima clase de matemáticas vamos a estudiar potencias de la unidad imaginaria. Únicamente estamos viendo la unidad imaginaria.
posteriormente vamos a entrar ahora sí ya a lo que son los números complejos. Los números complejos tienen parte real y parte imaginaria, ¿vale? Vamos a ver las formas de escribir a un número complejo. Tiene dos formas, forma rectangular y forma cartesiana, ¿vale? Vamos a ver la gráfica de un número complejo, su magnitud o bien su longitud, ¿de acuerdo? Y posteriormente nos vamos a las operaciones de los números complejos. Suma, resta, multiplicación y división. Bien, y con eso estaremos concluyendo lo que se llama aritmética. ¿Y qué viene? Ya saben que viene álgebra. ¿Vale? Muy bien, pues por hoy sería pues todo. ¿Alguna duda hasta aquí? Que tenemos aquí, ¿están? ¿Alguna duda, Luis? Julio. ¿Verdad? ¿Yo? ¿Dudas? ¿Verdad? Bien. ¿En física? ¿En qué parte vamos? ¿En física? Ya vimos, ya vamos a ir en caída libre, ¿verdad? Bueno, repase, por favor, para el próximo jueves. Repasar, creo que les dije, ya dimos las fórmulas, ¿no? Sí. Entonces vienen los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces repasen las fórmulas para que ya lo apliquemos a los problemas. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí, pues gracias por asistir ya en nuestra segundo mes de trabajo, ¿sí? No se siente, pero ya, pues vamos a trabajar y les recuerdo que el examen es el día sábado. Si no pueden, me avisan por favor para que yo se los pueda agendar antes o después, ¿no? Pero si lo tienen que hacer. ¿Vale? Muy bien, chavos. Entonces le dejamos hasta aquí. Los del Zoom, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Todo bien, profesor, gracias. Todo bien, profe. Gracias. Entonces nos vemos, pues. Nos vemos mañana, ¿no? Sabes, se cuidan. Gracias, profe.